Bien amigos, una feliz noche para todos. Dios les pueda bendecir. Realmente nos sentimos muy felices, contentos de que continuemos adelante con este programa. Queremos agradecer a todos los que se están conectando de diferentes partes del mundo. Y ustedes pueden ver también que en nuestro canal de YouTube, cada una de las presentaciones que hemos hecho hasta ahora ya están creciendo cada semana en el número de vistas. Así que le agradecemos a todos por no solamente por mantenerse fieles a este canal, a esta serie, sino también por transmitir la información a otras personas. En verdad que eso lo agradecemos mucho y pues como desde el principio lo venimos anunciando, creemos que este puede ser un proyecto que va a dar frutos en el presente y en el futuro. Así que vamos a comenzar el programa de hoy. Voy a invitarle a todos, por favor, muy reverentemente, ahí donde están, ustedes con sus acompañantes, porque cada conexión puede significar una o más personas. Vamos a pedirle a todos, por favor, que puedan inclinar su rostro y vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias en este día por ser tan maravilloso con nosotros. Eh, Hay algunos lugares que de día, en otros de noche, en otros de tarde, otros de madrugada. Cualquiera sea la hora, Señor, te pedimos que nos acompañes, que puedas dar claridad a cada uno de los participantes en este programa y que, Señor, nosotros podamos obtener las lecciones correspondientes a este tiempo, lo que vivimos, lo que podemos obtener de las Escrituras y que como este programa queda grabado allí en la red, que pueda llegar a cada persona que lo intercepte en el momento específico que más lo necesite en su vida para tomar decisiones duraderas. Gracias, Señor, por esta ocasión. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como lo anunciamos la semana anterior, en el día de hoy tenemos un invitado, de los varios invitados que, si Dios nos permite, vamos a tener con nosotros en este proyecto. La persona que nos acompaña en esta ocasión es el pastor Iván Marrero. Ustedes han visto ahí su conexión que dice Elías Iván, es porque su primer nombre es Elías, pero todos lo conocemos, sus amigos, los que hemos hecho vida con él, lo conocemos como Iván. Iván Marrero es un hombre eh, brillante, una mente importante que ha servido a la iglesia adventista en diferentes aspectos, en diferentes ramas. Iván ha sido pastor de iglesia, ha sido catedrático universitario, ha estado en la administración, sirviendo en diferentes campos. Y en la actualidad, Iván se dedica a la escritura, está escribiendo, ya está completando varios volúmenes de él que ya están en el mercado. Y también es conferencista internacional. Recientemente estábamos conversando y tuvo una gira bastante extensa en diferentes ciudades de los Estados Unidos y realmente ha sido una bendición donde quiera que él ha ido. Pero más allá de su desempeño profesional, Iván es esposo, padre, un gran amigo y estamos seguros que muchas almas en el reino de los cielos llegarán allá por el ministerio de nuestro apreciado Iván. Así que, Iván, gracias por acompañarnos, pastor. De verdad que te agradecemos mucho, valoramos mucho el haber aceptado esta invitación y el tema de hoy, como ya lo anunciamos la semana pasada, está basado en el libro de Daniel capítulo 7 y se titula Llamados para reinar. Así que, pastor, Dios te bendiga, el Señor te acompañe y que este tema pueda ser una inspiración para todos nosotros. Gracias. Amén, amén. Gracias, Pastor Balbuena. Gracias por la invitación y la presentación muy gentil que has tenido de este servidor. Gracias por la amistad también que nos une, que es lo que más valoro. Y la oportunidad, pues, de estar aquí con nuestros amigos en esta conexión para compartir estas verdades preciosas de la palabra de Dios. Ah, bueno, como decía el pastor Enrique, pienso, pastor, que ya estamos listos, ¿verdad? Entramos en el tema ya. Por supuesto, así es, adelante. Muy bien, excelente. Daniel capítulo 7. Esta sección que abre el capítulo 7 es, digamos, abre la sección profética como se conoce en el libro de Daniel. Está dividido en dos grandes porciones, lo que algunos eruditos llaman la porción o sección histórica, que son los primeros 6 capítulos, donde la base del contenido
La estructura es básicamente histórica, aunque tiene secciones, digamos, proféticas también, como el capítulo 2 de Daniel, que es tan conocido, y también el capítulo 4 que tiene una profecía muy, muy localizada, muy dirigida específicamente al rey Nabucodonosor. Pero en el capítulo 7 en adelante, la segunda porción del libro de Daniel es una sección eminentemente profética. Digamos que encaja dentro de la profecía escatológica, apocalíptica, también se le llama, y junto con Apocalipsis, pues hacen esos dos tomos sumamente interesantes de la Biblia con relación a los eventos finales, que es lo que escatos en griego significa, ¿verdad? Eventos acerca del fin. En este capítulo 7, entonces, vamos a ver una ampliación de la profecía del capítulo 2. Es una metodología que es recurrente en la Biblia, en los libros proféticos, como también en otras secciones bíblicas, como por ejemplo en el mismo Génesis tenemos dos relatos de la creación, uno esquemático, que es el capítulo 1, y luego el capítulo 2 más detallado, donde se presentan detalles de la creación del ser humano que no reveló el capítulo 1. Entonces el capítulo 2 viene a ser una ampliación del capítulo 1 o como acercar el lente, ¿no? Para ver detalles. Así sucede con el capítulo 7 con relación al capítulo 2 de Daniel. El capítulo 2 de Daniel es el gran esquema, ¿verdad? De la sucesión de imperios, de poderes en el mundo, hasta concluir con el dominio o el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y el capítulo 7, sobre esa base, entonces va a ampliar detalles que el capítulo 2 no compartió. Entonces, lo que vemos en el capítulo 7 de Daniel, y es el título que le hemos dado, llamados a reinar, tiene mucho que ver con la conclusión, digamos, del capítulo 7, si se le puede llamar así, porque realmente es algo que se está desarrollando en el resto del libro, pero tiene un enfoque principal. Es por eso que he dado ese título, llamados a reinar, porque es el enfoque principal del capítulo y ustedes ya lo van a ver. Vamos a ver entonces en esta primera lámina, en la siguiente lámina que vamos a ver, ah, el contexto en el que se ubica el relato del capítulo 7 de Daniel es un contexto, el contexto general es uno de conflicto, de reinos, una lucha por el poder, por el control del planeta Tierra. De hecho, la palabra reino ocurre más veces en Daniel que en cualquier otro libro de la Biblia. Quizá con la excepción de Mateo en el Nuevo Testamento, que también usa mucho la palabra reino y obviamente tiene una conexión directa con el libro de Daniel. Pero el libro de la Biblia que más contiene la palabra reino es Daniel. 46 apariciones tiene esa palabra en el libro de Daniel y eso no es gratuito, obviamente. Eh, Contiene un mensaje importante, una clave para la comprensión del mensaje general del libro, la palabra reino. Entonces, históricamente el libro se encuentra precisamente en un marco específico de conflicto, de enfrentamiento bélico entre el poder del imperio neobabilónico, que estaba, digamos, en una especie de renacimiento con la asunción al poder de Nabucodonosor. Entonces, este imperio neobabilónico, como todo imperio, está en un proceso de expansión, de conquista de nuevos territorios. Y en ese proceso de expansión y de conquista, pues se encuentra con el reino de Judá, un reino disminuido, para nada semejante o parecido al glorioso reino de David, el reino unido que abarcó pues todo el territorio de la Siria Palestina. Era un territorio extenso, nunca el reino de Israel tuvo un territorio tan extenso como en los tiempos de David.
pero ahora se encuentra Judá como una, digamos, la sección sur de aquel antiguo reino. Ya el reino del norte había sucumbido a los asirios en el 722. Los asirios dieron cuenta de aquel reino del norte y ahora le tocó el turno a Judá, esta vez de manos del poder babilónico. Entonces, en ese contexto justamente recibe en Daniel esta profecía. Esto es importante, ¿no? Entender el contexto histórico en que el autor recibe las visiones o los mensajes del cielo, porque tiene la intención, el mensaje que recibe el autor, de ayudarle al mismo autor a comprender lo que está sucediendo en ese momento en la historia y proyectarlo en el futuro, es decir, lo que está sucediendo en ese momento y mostrarle cómo Dios tiene los eventos en control de manera que a pesar de que en el instante inmediato en que el autor o el profeta, el receptor del mensaje, está viviendo un momento en que el pueblo de Dios parece eh, sometido, derrotado, y las fuerzas del mal parecen levantarse victoriosas. A pesar de eso, Dios quiere mostrarle al profeta y a través de él a los lectores del material de que Dios está al control. Fue lo que pasó, por ejemplo, en tiempos cuando Juan en Patmos recibió la visión de Apocalipsis, que viene a ser el libro hermano de Daniel. Pasaba un contexto parecido. Juan se encontraba desterrado en una isla en Patmos, como producto de una de las tantas persecuciones que sufrió la iglesia primitiva durante aquellos siglos, los primeros 3 siglos de la iglesia. Y entonces, aparentemente, el mal se levanta victorioso, la iglesia parece derrotada, el bien parece ser derrotado por el mal. Pero entonces se levanta, Dios envía el mensaje al profeta para darle un mensaje de esperanza de que Dios está al control, aunque la realidad afuera parece ser otra. Lo mismo pasa con Isaías, por ejemplo. Cuando Isaías recibió la visión, fue en los días en que murió el rey Usías, un rey muy querido, muy amado, pero luego él fallece y parece que las cosas se salen de control. En ese momento, Isaías recibe un mensaje, una visión, la famosa visión del capítulo 6 de Isaías, donde él ve el trono de Dios y entonces sabe que Dios está al control de todo, ¿no? Entonces, bueno, el mismo Daniel es un cautivo de guerra, ¿no? Es un prisionero de guerra, se encuentra en Babilonia y en ese contexto de reinos que están en conflicto, Daniel recibe la visión. Ahora bien, en la siguiente sección, siguiente lámina, vamos a ver digamos, ahí podemos ver en la imagen eh, 4 bestias espectaculares que Daniel ve en esa visión. Dice que él veía en esa visión nocturna, vio que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, refiriéndose, ¿verdad?, a los 4 puntos cardinales de la tierra, y 4 bestias grandes, diferentes, subían del mar. El uso de las bestias, fíjense que aquí en el capítulo 7, Dios va a usar este método didáctico, ¿no? De la imagen de bestias, cosa que no usó en el capítulo 2. En el capítulo 2 usó una estatua con metales, esta vez usa animales o bestias. El uso de esta imagen o de estas figuras es interesante, ¿no? Porque estos animales que parecen, ¿verdad?, semi-mitológicos, porque no son figuras tomadas de la naturaleza, pero obviamente son simbólicos y animales que como tales no existen, porque por ejemplo un león con alas, los leones no tienen alas, ¿no es cierto? Un leopardo de 4 cabezas y 4 alas también es un animal mitológico o digamos imaginario. Y el que parece más normal, por decirlo de alguna forma, es el oso.
Y en la cuarta bestia es un animal indescriptible, no se puede comparar con ningún animal sobre la tierra de lo espantosa que es. Y eso tiene una razón luego en la explicación que hace el ángel de lo que eso significa. Pero quería referirme un poquito al uso de la imagen bestia, ¿no? La bestia representan poderes o sistemas en busca de poder y dominio. Lo que caracteriza a las bestias es la irracionalidad y más bien la violencia, a diferencia del uso de la razón, la emoción o los sentimientos. Entonces, por eso se usa la imagen de bestias. Entonces, para el hombre, esos grandes conquistadores, como pudo ser Alejandro Magno, Ciro, Nabucodonosor, figuran delante de los hombres como admirables, como héroes, como grandes conquistadores, pero para Dios realmente la mejor manera de representar esos poderes es bestias, porque son sistemas o personas que no actúan bajo los principios del cielo, sino bajo los principios justamente del reino de las tinieblas, contrario a Dios. Y pues por eso la bestia o el animal es una manera de representar esa manera, ese tipo de pensamiento. Basta con que nosotros recordemos a los grandes imperios del mundo han destruido pueblos, ¿no? Enteros, asesinando, atropellando, masacrando eh, eh, pueblos enteros, mujeres, niños, queman, incendian, destruyen. Y eso es una bestia, ¿no? Es como un animal violento que arrasa con todo y destruye todo. Por eso entonces los poderes del mundo se representan con animales o con bestias aquí. Y el derramamiento de sangre, ¿no? El holocausto humano que producen estos conflictos, pues habla muy bien de lo que es la forma de actuar de una bestia o de un animal. Resulta que interesante, alguna nota que bien interesante al hablar de bestias, ¿no? Daniel 4:16. Recordarán ustedes que Daniel 4 es justamente donde está aquella visión que Daniel tuvo de lo que le iba a suceder a Nabucodonosor, ¿no? De aquel árbol que representó a Nabucodonosor, que en algún momento iba a cambiar de condición, aquel rey iba a cambiar de condición y se convirtió en una bestia justamente. Entonces, en Daniel 4 dice que, pues, a Nabucodonosor, dice Daniel 4:16, su corazón de hombre le fue cambiado y se le dio corazón de bestia. Es decir, un ser humano se le da corazón de bestia. Y en Daniel 7:4 está lo inverso, ¿no? Daniel 7:4 dice que a una bestia se le dio corazón de hombre, justamente al león, ¿no? Dice que se colocó sobre sus dos patas traseras y se le dio un corazón de hombre como para mostrar un cambio de actitud o más bien debilidad, pérdida de fuerza, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención el hecho de que a Nabucodonosor se le haya dado corazón de bestia. Pero ¿qué significa justamente eso? Fíjense lo que dice en 4:16 de Daniel. Dice, eh, su corazón fue cambiado y le fue dado corazón de bestia y pasarán sobre él siete tiempos. Entonces, una bestia no entiende, pierde el razonamiento. Nabucodonosor cae en esa condición porque pierde justamente la dependencia de Dios. Ya Dios no está dentro de su esquema, dentro de su perspectiva como gobernante, y eso lo convierte en una bestia, ¿no? Salmo 73:22, Salmo 73:22 dice allí, un salmo de Asaf, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, le dice Asaf a Dios. Entonces una bestia es una que no entiende, pero no es solamente que no entiende o no tenga inteligencia o capacidad intelectual como los seres humanos, sino que no entiende a Dios, no entiende el plan de Dios, no entiende la soberanía de Dios ni su voluntad.
Y entonces dice Asaf, pues yo era como una bestia. Y así se volvió Nabucodonosor, se le dio corazón de bestia, es decir, que dejó de comprender el trasfondo espiritual, el papel de Dios en el universo y en su propia vida, ¿no? Y así se convierte en una bestia. Una bestia es una persona o un sistema humano que actúa sin comprender la realidad espiritual, sin comprender o sin tomar en cuenta los valores del cielo. De allí que entonces estos poderes están representados como bestias. Sabemos entonces que estos cuatro poderes, a semejanza de lo que mencionó el capítulo 2 de Daniel, que seguramente ya ustedes estuvieron en ese capítulo y pudieron ver esa sucesión de reinos partiendo de Babilonia, pasando por Medo-Persia, Grecia y Roma. Aquí tenemos pues los mismos poderes en sucesión, donde el león representa a Babilonia. Medo-Persia está representado en un oso desproporcionado, que tiene un lomo más alto que el otro, mostrando pues esa unión de medos y persas allí, esa mezcla. Luego el leopardo, que representa al imperio griego, que sucedió a los persas justamente, guiados por ese extraordinario estratega militar y genio militar como fue el joven Alejandro Magno. Y pues algunos piensan que esas cuatro cabezas justamente representa la partición del reino entre los principales generales de aquel gran Alejandro. Y las cuatro alas podría ser o representar la rapidez con que el reino de Grecia avasalló, ¿no? Con todo lo que estaba a su paso. Y finalmente, pues un animal espantoso que representa a los romanos en esa bestia indescriptible que asombró a Daniel y no tuvo cómo describirla. Luego entonces hay un asunto aquí muy interesante, ¿no? Además de esta parte, de esta sección histórica, que no quisiera que nos quedásemos solamente en el esquema histórico de las fechas de un reino que sucede al otro, pero más bien entender lo que está en el fondo del mensaje del capítulo 7. Fíjense en la siguiente lámina, vamos a notar algo interesante. Yo quisiera que ustedes pudiesen subrayar algo aquí interesante, y es quién tiene el control. Daniel capítulo 7, entre otras cosas, quiere dejar allí como un hilo conector la idea, el pensamiento de que todo está bajo el control de Dios, incluyendo estas bestias. Estas bestias feroces no actúan, digamos, a su único y deliberado criterio, sino que están bajo control. ¿Por qué? Miren lo que dice Daniel 7:4. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces, estas expresiones como le fueron arrancadas, fue levantado del suelo y la expresión le fue dado corazón de hombre, es una indicación de que hay un poder que está detrás de eso. Porque esta bestia no se maneja sola. Y es importante este mensaje para Daniel, para el pueblo de Dios de todos los tiempos. Dios está al control. Hay un salmo, no recuerdo, me acaba de venir a la mente, por eso no lo coloqué en la lámina, que dice, Dios frustra las maquinaciones de los pueblos. Es decir, que Dios, finalmente, su voluntad es la que se cumple. Y todos los poderes del mundo tienen un tiempo dado, tienen una oportunidad que se les da sobre el planeta Tierra y terminan al final siendo instrumentos de Dios porque Dios tiene el control. Y eso es un mensaje importante en toda la literatura hebrea. Lo vamos a ver en los escritos de los profetas. Siempre esta noción, esta comprensión de que Dios está al control de todo. Nosotros tenemos un pensamiento, una tendencia a tener un pensamiento dualista.
donde el bien y el mal parecen ser poderes eh, um, equivalentes que se oponen el uno al otro y hay una constante lucha entre ambos. Es cierto que nosotros como adventistas manejamos el concepto de conflicto, pero no quisiera, hermanos, que por un momento pensemos nosotros que se trata de un conflicto entre iguales. No, no es así. Cuando hablamos de un conflicto macrocósmico o cósmico entre el bien y el mal, se trata de que son filosofías y pensamientos diferentes, pero no se trata de que hay una fuerza de igual proporción enfrentándose a la fuerza de Dios, porque eso no puede ser. Dios no tiene comparación, no tiene enemigo que se le iguale. De modo que cuando nosotros le damos a Satanás más poder del que realmente tiene, estamos negando el control y la soberanía de Dios. Dios tiene absolutamente todo el control. Nosotros lo vemos en el caso de Job, cuando Job, el relato de Job que es bien interesante, ¿no? que asoma esta realidad del conflicto entre el bien y el mal. Satanás actúa bajo el permiso y la autorización de Dios. Es verdad que Satanás golpea a Job, le mata a sus hijos, le arruina su hacienda y también ataca su cuerpo con una enfermedad terrible, pero todo bajo el permiso de Dios. Esto muestra una vez más que Dios tiene el control final y total y todo lo que ocurre en este planeta, incluso aquello que no comprendemos, que suena contradictorio al carácter de Dios, que nuestra mente no lo puede digerir, no lo puede manejar, no lo puede razonar. Todo está al control de Dios. Estas bestias están bajo ese control. Por eso le fueron arrancadas, le fue dado corazón y es obviamente hay un poder que está detrás de ella, ¿no? Vamos a ver la siguiente lámina. Creo que aparece allí también en 7:7. Bueno, aparece esta bestia espantosa, ¿no? Esta cuarta bestia espantosa y terrible, que es extremadamente fuerte, que tenía grandes dientes y de hierro, etcétera, etcétera, que representa muy bien a Roma, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver, ok, entonces apareció el cuerno pequeño, eh, que salió de entre ellos dentro del contexto del mismo Imperio Romano y todos pues sabemos que el cuerno pequeño, de acuerdo a la filosofía, la interpretación adventista de esta profecía, la interpretación historicista, creemos que este cuerno pequeño que surge dentro del mismo Imperio Romano, representado por esa bestia espantosa, pues representa al papado como un fenómeno político-religioso que surge justamente a mediados del siglo, a partir del siglo IV empieza a asomarse, pero ya para el siglo VI toma más forma y se convierte en un poder importante en toda Europa de Occidente, especialmente después de que el Imperio Romano, que en el 476 aproximadamente dio al traste, ¿verdad? Se acabó el Imperio Romano de Occidente, queremos decir el Imperio Romano de Occidente, porque recordemos que el Imperio Romano tuvo una división, se creó el Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, y entonces luego pero el Imperio Romano de Occidente como tal sucumbió finalmente en el año 476. Después de eso, entonces, en virtud de que ya la sede del poder, Constantino la había sacado de Roma para llevarla a Constantinopla, entonces el obispo romano fue tomando cada vez más y más supremacía, más importancia, hasta convertirse en el jefe de la iglesia cristiana mundial. Y eso entonces dio lugar a la formación digamos, ese fenómeno político, social y religioso que conocemos hoy como el papado, que se convirtió pues en un poder importante que hablaba grandes cosas, es decir, que blasfemias, etcétera, etcétera, lo podemos comparar con Apocalipsis 13, la bestia de Apocalipsis 13. Entonces, es ese cuerno pequeño que tiene ojos de hombre por hablar de su sagacidad, de su sabiduría
y esa boca que habla grandes cosas que no son más que blasfemias porque pretende ser el sustituto nada más y nada menos que del Espíritu Santo, porque al llamarse vicario del Hijo de Dios, vicarios Filii Dei, ¿verdad? Es sustituto del Hijo de Dios, o quien está en el lugar del Hijo de Dios está tomando el lugar del Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo que quien iba a tomar su lugar aquí en la tierra sería el Espíritu Santo. Pero entonces este sistema se arroga ese poder, ¿no? Vamos a ver la siguiente lámina. Muy bien, aquí en 7, 11 y 12 dice que Daniel miraba, por las grandes palabras que hablaba este cuerno pequeño, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Fíjense, una vez más, lo que veníamos hablando, hay un poder que está detrás de estos poderes. El verdadero poder está detrás, porque matan a la bestia, su cuerpo fue destrozado y es entregado para ser quemado en el fuego. Le habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero le fue prolongada la vida hasta cierto tiempo. Una vez más, entonces se confirma por estos textos que hay un poder sobre los poderes. Hay un control más allá de lo que aparentemente está controlando el mundo. No, hay un poder sobre ellos. Ese poder es Dios supremo y soberano. Ese concepto tan claro en la mente hebrea y traducido, vertido en los textos bíblicos, debe darle al creyente una confianza y una seguridad de que Dios está al control. Por difícil que se pongan las cosas en algún momento, Dios está al control y eventualmente las cosas terminarán cumpliéndose para el beneficio, para bien de los hijos de Dios y para el cumplimiento soberano de la voluntad de nuestro Padre. Por eso debemos estar seguros de que Dios mantiene el control de absolutamente todo. Existe un reino de naturaleza superior que va a terminar desplazando todos los sistemas de poder humano. Un reino que no va a terminar jamás. Y es justamente allí a donde apunta esa profecía de Daniel capítulo 7, ¿no? En el versículo 16 y 18, fíjense, creo que está en la siguiente lámina. Vamos a ver si en la siguiente lámina lo podemos ver. Muy bien, fíjese, miraba yo en las visiones, en la visión de la noche y vino uno, vi que venía uno con las nubes del cielo como hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, otra vez, el poder, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es eterno, nunca pasará. Su reino uno, que no será jamás destruido. Este poder que está al control de todo aparece aquí como un juez, como un anciano. Obviamente es una figura simbólica, no podemos ni siquiera pensar por un momento que Dios es un anciano. Para empezar, Dios no es humano, Dios es espíritu, dice Jesús allá en Juan capítulo 4. Entonces, pero esta figura de un anciano de muchos años, ¿verdad? Pues anciano de día significa de mucha edad, sirve para representar de alguna forma a la eternidad de Dios. Entonces se siente este anciano, quien finalmente ha estado controlando todo. Es el que da y quita dominio. Por eso dice Dios es el que quita y pone reyes. Dios es el que está al control de todo. Y todo obra para el cumplimiento de su voluntad definitivamente. Entonces, esta escena es la conclusión de la visión. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar la visión? Que no importa quién temporalmente ostente el poder. He dicho temporalmente, porque todo reino en este tiempo, en este mundo se le ha dado un tiempo específico. Se le ha dado, así como se le dio un tiempo a la bestia en Apocalipsis 13, se le dieron 1260 días de dominio.
Todo reino en este mundo tiene su principio y tiene su final. Es el tiempo que se le da. Así como cada uno de nosotros, como seres humanos en forma individual, tenemos un tiempo de vida que se nos ha señalado, así también todo poder y sistema tiene un tiempo que se le ha dado para ejercer su dominio, es su oportunidad, pero Dios es quien quita y pone. Así que al final de todo, y es el mensaje de Daniel capítulo 7 y de todo el libro de Daniel y el mensaje de la Biblia, especialmente en la literatura apocalíptica, es que todo va a terminar en el establecimiento de un reino eterno que nunca se va a acabar. Ese es el mensaje, esa es la esperanza y esa es la seguridad. No importa cuánto tiempo un poder ejerza el control en esta tierra, en cualquier sección de la geografía de este planeta, eventualmente va a pasar. Todos los grandes imperios del mundo, incluso estos cuatro que se representan aquí, es apenas una representación, porque no creamos ni por un momento que solamente han habido cuatro imperios en la tierra, han habido muchos imperios, el imperio español, el imperio portugués, el imperio británico, que por cierto ha sido el imperio más grande de la historia, el imperio británico que tuvo una extensión impresionante en todo el planeta Tierra, el imperio mongol fue el imperio contiguo más grande del planeta. Así que estamos seguros de que todos esos reinos, pues definitivamente pasaron, ¿no? Y todos pasarán, pero finalmente vendrá un reino que no pasará, que no se acabará, sino que durará para siempre. Entonces, esta visión de Daniel 7, 3 y 14, esta sección nos muestra justamente eso. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor, para ver el mensaje que nos tiene allí en esta siguiente lámina. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Muy bien, mientras viene la siguiente lámina, voy a mencionar algo aquí muy importante, ¿no? Con relación a la cuarta bestia. Eh, ok, muy bien. Vamos a ver cómo, digamos, el corolario o el final de la profecía de Daniel capítulo 7 es precisamente el reino de Dios que a, le es entregado al pueblo de Dios. Antes de Apocalipsis 20 y con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, es lo que estamos leyendo hace un rato, y le hicieron acercarse delante de él, y él le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio será eterno y nunca pasará. Pero en Daniel 7, 26 y 27 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo le sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esto es el mensaje de Daniel capítulo 7. Todos los reinos le van a obedecer. Todo el planeta quedará sujeto al dominio del reino de Dios. Pero miren esto tan interesante, que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo le sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Entonces, no se trata solamente de que Dios va a reinar, lo cual es maravilloso, sino que ha llamado al pueblo, su pueblo, para que reine junto con él. El reino se le va a entregar a los hijos de Dios. Y eso está en armonía con Apocalipsis 24. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad o capacidad para juzgar. Y vi a las almas o las personas decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron. Miren qué estamos aquí. Una pequeña interrupción, pero aquí estamos otra vez. Quiero saber si me están escuchando. ¿Se está escuchando? Sí, 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 te señor. escucho. Muy bien, muy bien. Entonces, miren aquí que aquí es donde va, digamos, el punto central que quiero destacar. Vivieron y reinaron. Entonces resulta que el plan de Dios es que nosotros, sus hijos, los que hemos creído en Él, los que le hemos seguido, vamos a reinar con Cristo. Vamos a reinar con Él. Nosotros hemos sido destinados para reinar. Entonces, eso es un mensaje muy, muy importante que no se le está dando la importancia, el énfasis que debería tener. Nosotros hemos sido llamados a reinar el mundo. Miren qué importante eso. En la siguiente lámina creo que vamos a ver otro texto bien interesante. Si podemos mostrar la siguiente lámina. Está en 2 Timoteo 2:12, ahí está. Dice el apóstol, si sufrimos, también reinaremos con él. 2 Timoteo 2:12. Reinaremos con él. En la mayoría de nosotros pensamos en el futuro eterno en términos de una experiencia de placer, una experiencia de compartir, una experiencia de, en fin, de un estado de éxtasis extraordinario. Y eso es verdad. Algunos se imaginan en la experiencia, en el futuro eterno, bueno, que vamos a sembrar y que vamos a hacer casas y que vamos, pero la verdad es que la palabra de Dios dice que nosotros vamos a reinar con Él. Así que nosotros debemos pensar en términos de reyes, no precisamente de agricultores. No es que esté mal sembrar, pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a ser corregentes con Cristo. Jesús dijo que el que venza le daré que se siente conmigo en mi trono. Es decir, que comparta el poder y la autoridad conmigo. Hermanos, estamos llamados a reinar el mundo. El apóstol Pablo dice, pero ¿cómo es que, segunda de Corintios 6, me parece que él habla del problema que algunos hermanos eh, estaban llevando sus problemas a los tribunales del mundo. Y Pablo le dice, ¿cómo es eso? Pero si nosotros vamos en primera de Corintios 6, si nosotros vamos a juzgar a los ángeles, nosotros vamos a juzgar a los ángeles, dice 1 Corintios 6:3. No podemos juzgar las cosas de esta vida. Es decir, hermanos, nosotros estamos llamados a una posición de gloria, a una posición de poder. Hemos sido llamados para heredar el poder con Cristo, lo vamos a compartir. Y eso trata Daniel 7. Al final de todo este aparente desastre, y digo aparente desastre porque cuando nosotros observamos las noticias, miramos el mundo y lo que sea, parece que esto es un caos, pero esto no es un caos, Dios tiene el control. Y todo lo que sucede en este planeta Tierra sucede bajo el permiso y el conocimiento anticipado de Dios. De modo que detrás del aparente caos hay orden. Todo lo que está pasando al final, hermanos queridos, va a encajar con precisión matemática. Cuando estemos de aquel lado de la eternidad, veremos que todo lo que pasó aquí tenía una razón de ser. Dios está al control de todo. Si sufrimos aquí, lo cual es parte del plan, reinaremos con Él.
Hemos sido llamados a reinar. Por eso Daniel 7 dice, al final de todo, el reino se le va a entregar al pueblo de Dios. Ellos van a gobernar. Y eso está en armonía con nuestro origen. Nuestro origen. Miren lo que dice el Salmo 8 en la siguiente lámina, por favor. Vamos a observar lo que dice el Salmo 8, hablando de la creación del hombre. En el versículo 5 al 8 dice, le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo lo que pasa por los senderos del mar, todo lo pusiste bajo el control del hombre. Y aquí voy a decir algo que puede sonar sacrílego, pero es bíblico. El versículo 5, literalmente en el texto hebreo, dice, le has hecho poco menor que Dios, poco menor que Elohim. Es el término que aparece allí en el texto hebreo. Pero la Septuaginta, que fue la primera traducción que se hizo del texto hebreo a un idioma foráneo como el griego, esa traducción que se hizo alrededor de 250 años antes de Cristo aproximadamente, tradujo este texto y en lugar de colocar Dios, que es la traducción de Elohim, colocó ángeles. Seguramente porque le parecía justamente sacrílego decir que el hombre es poco menor que Dios. Pero eso es justamente lo que dice el texto. Usted puede consultar traducciones más actualizadas y va a encontrar justamente esta traducción. La hiciste poco menor que Dios. Eh, ¿Qué significa eso? Significa que hemos sido creados con una dignidad impresionante. Um, Somos parecidos a Dios. El texto cuando dice que fuimos hechos poco menor que Dios, lo que está diciendo es que en nuestra esfera tenemos facultades, capacidades semejantes a la de Dios. Entre ellas la de señorear y gobernar, regir. Por eso Dios creó al hombre con esas capacidades de gobernar. Lo hiciste señorear, dice aquí el verso, ¿no? Dice, lo hiciste señorear, dice el verso 6, sobre las obras de tus manos. Señorear, ¿qué es? Gobernar, administrar, regir, ¿no es cierto? Porque somos semejantes a Dios, somos parecidos a Dios. Entonces, fuimos hechos con esa capacidad para ser semejantes a Dios, reyes y sacerdotes. Nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, dice el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Capítulo 4, y en fin. Entonces, tenemos un origen digno, exaltado, glorioso, y un destino igual, glorioso. Es decir, cuando se nos entregue el reino, cuando nos convirtamos en gobernantes de este mundo, un privilegio que ni siquiera a los ángeles se les va a dar, se nos va a dar a nosotros, entonces cumpliremos en la máxima eh, expresión posible el destino para que fuimos creados. Salmo 8 dice que fuimos creados para reinar. Y eso es lo que vamos a hacer al final de la historia de este mundo. Vamos a ocupar el lugar para el que fuimos hechos. En ese contexto, Pablo dice, si estamos destinados a una posición tan elevada, ¿por qué no podemos resolver cosas menores? Yo les digo, si estamos llamados a semejante posición de poder y autoridad, vivamos a la altura de nuestro origen
y de nuestro destino. Fuimos hechos a imagen de Dios, parecidos a Él. Hay algunos textos interesantes, ¿verdad? Como Juan capítulo 10, cuando me disculpa que no coloqué esos textos en las láminas porque es que, bueno, son cosas que vienen a la mente cuando uno está hablando. Me imagino al pastor Balbuena también le sucederá así y a cualquiera de ustedes que tenemos mucho tiempo caminando con la palabra de Dios. En el momento vienen a nuestra mente tantos textos, ¿no? Eh, ¿Saben ustedes, pues, en Juan capítulo 10 cuando Jesús decía ser hijo de Dios, los fariseos lo entendían como una blasfemia, dice, te estás haciendo igual a Dios. Entonces en Juan 10, um, 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, y no está escrito en vuestra ley, yo dije, ustedes dioses son. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije que que soy hijo de Dios. Es decir, en el Salmo 82, que es lo que está refiriendo aquí Jesús, el Salmo 82 se llama, a los jueces se les llamaba dioses, se les llamaba Elohim, porque estaban ocupando una posición muy elevada. Imagínense, juzgar, decidir un caso era, bueno, hacer una actividad o ejercer una autoridad parecida a la de Dios. Por eso se les llamaba a los jueces, en Israel se les llamaba Elohim. Entonces, eh, y el Salmo 8 pues dice que nosotros fuimos hechos poco menor que Elohim. Tenemos una dignidad la cual eh, debemos estar conscientes de ella. Cuando estamos conscientes de nuestra dignidad, eso cambia muchas cosas en nuestra vida. La imagen mental que tenemos de nosotros mismos afecta la forma en que hablamos, la forma en que comemos, la forma en que nos vestimos, la forma en que trabajamos, la forma en que hacemos todo, refleja la imagen mental que tenemos de nosotros mismos. Si tú te ves a ti mismo como un proscrito, como una persona de poco valor, entonces vas a actuar en consecuencia. Pero ahora, si tú reconoces que eres un hijo de Dios, que eres creado por Él, que representas y que reflejas la imagen de Él, que te pareces a Dios en muchas cosas y que además estás llamado para sentarte en un trono junto con Cristo y gobernar el mundo, entonces eso debe ayudar a cambiar tu perspectiva. De allí el título de nuestro tema hoy, llamados a reinar. Y es el mensaje que Apocalipsis, quiero decir, Daniel capítulo 7 tiene para todos nosotros. Más allá de toda esta secuencia de imperios, repito, esa forma esquemática como Dios le presentó a Daniel, ¿verdad? 4 reinos sucesivos, sabemos que han habido más que 4 reinos, incluso desde Daniel para acá han habido muchos imperios y muchos reinos. Y hoy mismo hay imperios que están batallando por el control del mundo, el imperio chino, el imperio ruso, el imperio norteamericano, se levantan para competir por el dominio del planeta y hay una tensión ahora mismo en todo el planeta, una tensión política y geopolítica muy intensa. Pero todos esos poderes pasarán. Finalmente, nosotros reinaremos con Cristo sobre este planeta. Es el mensaje de Daniel. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por darle la oportunidad a este siervo de compartir con ustedes este mensaje y pues espero que de alguna forma haya contribuido a, a su enriquecimiento espiritual. Pastor Enrique, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de compartir con este público que te sigue y que comparten estos materiales. Gracias, pastor, muy amable, excelente el tema del reino y que nos parecemos a Dios. Muy bien. Si en este momento tenemos alguna inquietud, sobre algún pasaje, algún punto expuesto por el pastor Marrero, este es el momento. Si hay alguna declaración de él, alguna enseñanza, algún detalle que él haya dicho que haya llamado nuestra atención y que presente alguna inquietud, pues es el momento de hacerlo. Mientras estamos pensando allí,
sobre formular alguna inquietud, si la tenemos. Queremos entonces recordarles, por favor, queremos recordarles que estos temas son editados y luego subidos a nuestro canal de YouTube, El Reloj Profético. Ya esta sería nuestra quinta entrega y cada semana van subiendo ahí el número de vistas de cada uno de los temas. Además de los temas, ya lo hemos repetido en otras ocasiones, el propósito de esta actividad, más allá de la información, que obviamente es muy importante, la que hemos venido compartiendo, la intención de este programa es preparar líderes que ayuden a terminar la obra de Dios en este mundo, líderes que sean preparados en el tema profético. Ya ustedes saben, hemos hablado del estudio bíblico. Si tenemos nuestras visitas, nuestros amigos que están apenas iniciando el estudio de la Biblia, ahí tenemos el estudio bíblico basado en el libro de Daniel. Si queremos ser instructores bíblicos con énfasis en profecía, ahí tiene la guía también en el canal, que la puede bajar, la puede descargar allí. Usted hace las actividades que le estamos sugiriendo en ese material. Nos ponemos de acuerdo con el pastor de su iglesia, de su zona, de su ciudad, de su país, donde esté, para que usted tenga la respectiva graduación y certificación. Y que parte de estos requisitos es, por ahora, la lectura del libro Daniel del doctor William Shea, que también está allí en el canal. Muy bien, entonces preguntamos, ¿hay alguna inquietud sobre lo que el pastor ha presentado en esta ocasión? ¿Hay alguna pregunta? Lo que sí me llama la atención, pastor, es el tema, sí, como usted muy bien lo ha puesto, el tema del reino. El tema del reino, bueno, allí están enviándole saludos, pastor, desde Venezuela. Casualmente mi mamá le está enviando saludos. Mira, hermana María, hoy lo estoy viendo. Saludos, María, gracias por estar ahí, siempre pendiente, apoyando a tu hijo, excelente. Sí, entonces, sí, decíamos que el tema del reino muy interesante porque el libro de Daniel comienza hablando de un reino externo de Babilonia que derroca a otro reino terrenal, pero que la antítesis de eso es lo que tú has presentado en esta noche, que finalmente el tema del reino se resuelve de la manera como pastor has presentado magistralmente en esta ocasión. Muy bien, como vemos que no tenemos inquietudes, entonces vamos a culminar la transmisión de hoy. Gustosamente le esperamos para el próximo martes, cuando continuaremos con el siguiente tema que es bastante neurálgico entre el libro de Daniel, que es nada más y nada menos que el tema de los 2300 años, un tema relevante que llega hasta nuestros días y que tiene unas repercusiones más allá de la historia. Y también diciéndoles que en fechas próximas, así como el pastor Marrero ha estado con nosotros hoy, también estarán con nosotros otras personas, otros invitados. Cada uno de ellos nos ha dado su respuesta positiva, pues como enriquecimiento y como contribución a esta iniciativa que hemos iniciado. Muy bien, vamos entonces a inclinar el rostro allí, vamos a orar para despedir este programa. Nuevamente, Señor, te damos gracias por ser tan maravilloso con nosotros. Gracias por la dirección que le has dado al pastor Marrero en la presentación de esta ocasión. Y permite, Señor, que este programa pueda alcanzar los fines propuestos, los objetivos que les hemos trazado. También, además de la enseñanza, también, Señor, la preparación y la concientización evangelística y misionera en cada uno de nosotros para aportar nuestro grano de arena en la terminación de la obra en este mundo. Gracias, Señor. Bendice al pastor y su familia y a todos aquí representados de cualquier iglesia, cualquier confesión religiosa, de cualquier parte del mundo donde nos estemos conectando. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pero Amén. amigos, gracias a todos, gracias pastor, gracias por conectarse y nos vemos en la próxima entrega. Dios les bendiga, una feliz noche para todos. Amén.